El Parlamento de Galicia escuchaba esta semana las quejas de las comarcas agrarias y ganaderas de esta comunidad. Queda, por lo tanto, aprobada esta proposición non de lei. Se aprobaba por unanimidad una propuesta dirigida al Ministerio de Hacienda. Todos los grupos piden una moratoria en la revisión del catastro hasta que se tengan en cuenta las peculiaridades de los municipios gallegos. Solicitan que se anulen los cobros previstos relacionados con las instalaciones de usos agrarios y ganaderos y que se devuelvan las tasas que ya han sido abonadas. La propuesta que se enviará a Madrid solicita bonificaciones del 95% en instalaciones imprescindibles para la actividad en las granjas o para aquellas relacionadas con la actividad forestal. Y es que al sector lácteo le crecen los enanos. Además de su particular crisis de precios, desde este año tendrán que pagar el recibo del IBI por las naves y galpones de sus explotaciones. Lo definen como un auténtico catastrazo. No solo deben asumir una nueva tasa, sino que muchos se arriesgan incluso a perder la beca de educación de sus hijos, porque estos cobertizos, los galpones, computan como una segunda vivienda. La situación es tan surrealista que ha obligado a la Xunta a intervenir. Dirían que esta instalación es un galpón o una segunda vivienda. La respuesta parece obvia, pero no para el Ministerio de Educación. A la hora de pedir una beca, la Administración Educativa computa como bien urbano estas construcciones destinadas a animales o a aperos de labranza. Que ainda non acabamos de amortizar, o sector está como está. Isto foi feito todo novo, vai facer 7 anos. Todo empezouse de cero. La revisión del catastro afecta a Teresa, pero sobre todo a su hija Iris. Que su madre sea socia de una explotación que apenas da para cubrir costes le impide pedir una beca. La familia debe afrontar unos 400 euros al mes en gastos para que pueda terminar su carrera en Santiago. Mi madre es ganadera, no es una jueza, no es nada. Entonces, tú estás pagando en la universidad realmente con el dinero de las vacas y tampoco te dan esa ayuda como para tal. Y aún por encima ahora con esto. La situación es tan surrealista que la Xunta ha tomado parte en defensa de los miles de universitarios gallegos que son hijos de ganaderos. El gobierno autonómico pide al Ministerio que no compute estos galpones como segunda vivienda familiar. Hacerlo eleva el capital de forma ficticia y lleva a muchos estudiantes a superar el umbral patrimonial máximo para optar a la ayuda pública. Aquí nós non estamos nunha cidade ningunha. Pagar vivenda, pagar transporte, pagar a parte da manutención toda que conleva eso. Sin beca sería, pois, en moitos casos ou na maioría, impensable xa. Hacienda ha peinado los concellos gallegos buscando naves y cobertizos como estos, construcciones que hasta ahora estaban exentas del impuesto de bienes inmuebles y que ahora deben asumir una tasa que puede oscilar entre el 0,3% del valor de la obra y el 0,9%. Las naves de esta explotación ocupan unos 2.500 metros cuadrados. Están a la expectativa de conocer a cuánto asciende el recibo del IBI. Los concellos que no estén endeudados podrán aplicar bonificaciones para reducir el impuesto. Un parche, según los ganaderos. El sector afronta la peor crisis de su historia, vendiendo la leche por debajo de los costes de producción. Cando xa se está vendendo patrimonio para pagar as facturas, pois é un regalo que nos acaban de contabilizar ahora a maiores. Este nuevo impuesto llueve sobre mojado. Un gandeiro que se xubila, que non teña relevo xeracional, ten unhas instalacións dun montón de metros cadrados e vai ter que seguir pagando eso con unha xubilación de, pois imaginémonos, de 603 euros. Tener una explotación en casa ya no es una opción laboral como hace años. Ahora, además, es un lastre para poder obtener una ayuda que les permita seguir con sus estudios. De particularidades de nuestra tierra vamos a seguir hablándoles en Más que Contar, pero desde un punto de vista diferente. ¿Han pensado en alguna ocasión cómo era Galicia hace 60 años? ¿Cómo eran las parroquias, las ciudades o incluso los parajes naturales que ahora conocemos muy bien? Pues bien, una aplicación desarrollada por un profesor gallego nos permite ver con detalle el antes y el después de nuestra tierra, además desde el cielo. Se lo vamos a preguntar, nos lo va a explicar él mismo. Manuel Borobio, buenas noches. Hola, buenas noches. Esta aplicación parte de una base muy importante, de un material que suena entre bélico y romántico, un material que captó en su día el ejército estadounidense, ¿no? ¿Cómo es esto? Bueno, se llama el vuelo americano, es del año 1956 y bueno, es un vuelo que se hizo en aquellos años con la tecnología militar americana,
pero realmente fueron aviones y pilotos españoles los que lo realizaron, ¿no? Con esos fotogramas nosotros desde Galicia y desde el Instituto de Estudios del Territorio, cuando lo dirigía hace unos meses, fuimos montando lo que es esta imagen continua, que nos ha permitido ahora compararla bueno, pues con las fotografías actuales y con la situación que tenemos en estos momentos. ¿Cuántos datos, la verdad, aportan, Manuel, la evolución del paisaje en tantos años? Vamos a ver un caso que es muy llamativo. Nos vamos al rural, a la zona de Lugo, a Portomarín, en concreto, donde está ese gran embalse de Belesar, y cómo han cambiado las cosas. Claro, ¿la modernidad ha perjudicado o ha favorecido al paisaje, Manuel? Caray, qué pregunta. Yo creo que más que se ha perjudicado o ha mejorado el paisaje, depende de la zona en la que estemos trabajando, ¿no? En esta imagen que estamos viendo en la pantalla, realmente lo que estamos percibiendo es una nueva fundación. Con la obra que se decidió en su momento a llevar a cabo del embalse, se trasladó lo que era la capital, bueno, Portomarín, a un nuevo emplazamiento completamente ex novo, ¿no? Aquí lo que se hace es una transformación completa del territorio, se decide un nuevo emplazamiento con una política que va mucho más allá. ¿Que lo ha mejorado o lo ha empeorado? Yo creo que en este caso lo que ha hecho ha sido incorporar nuevas funcionalidades y nuevos elementos estratégicos para el desarrollo de la población. Claro, porque lo que está claro es que efectivamente la pregunta es muy complicada, pero lo que sí demuestra es cómo hemos evolucionado. Tenemos otro ejemplo que es de la zona de As Pontes, de un lago muy reciente, que seguro que a todos nos suena, aunque no seamos de esa zona, es el lago artificial que se creaba. Y claro, nos dice que en los últimos años nuestro paisaje, por ejemplo, allí ha cambiado mucho. Esto también son datos, ¿no, Manuel? Datos para la historia. Sí. Este es un lugar, yo creo, paradigmático y único en el mundo, porque nos encontramos con que una zona que ya se ve en la imagen, que era absolutamente agraria, ¿no? Que está sentada sobre una zona que es lo que luego fue la explotación, las minas de lignito, ¿no? Y hubo una gente que tuvo ahí la visión de proyectar ese espacio y esa explotación extractiva, pensando en lo que es la regeneración posterior de toda la escombrera, ¿no? Entonces nos encontramos con uno de los mayores embalses de agua dulce que tenemos en Europa, si no es el mayor, y además al lado un espacio natural que era la antigua escombrera, que se ha ido regenerando a la vez que se iba llevando a cabo la explotación de la mina. Y digo que es paradigmático y creo que único en el mundo, porque nos encontramos con que una sola generación ha vivido tres paisajes completamente distintos, ¿no? El paisaje agrario, de la estructura de los núcleos, y ha estado trabajando en las tierras o viendo cómo sus padres trabajaban en las tierras, esos que eran chiquillos ahí y luego se han ido a trabajar, han estado trabajando en la mina y ahora pueden disfrutar del ocio o podrán llegar a disfrutar del ocio de las actividades en torno a ese lago, ¿no? Aquí, bueno, pues también es una instalación estratégica a nivel nacional, ¿no? La extracción de ese recurso natural. Oye, Manuel, ¿y faltaban datos a los investigadores sobre el paisaje? Ya no sé si desde este punto de vista le hacía falta tener más datos a Galicia. Bueno, sin duda, yo creo que lo que es el recopilar información, el recopilar datos y ir construyendo poco a poco la información es una tarea que es muy necesaria, ¿no? En estos momentos yo creo que nos hace falta recopilar mucha información en relación al patrimonio, al riquísimo patrimonio cultural que tenemos en Galicia, a la gran riqueza que hay en cuanto a toponimia, microtoponimia, reconocimiento de los lugares, y después también el cartografiado, el identificar sobre mapas y sobre la cartografía todos los elementos que hay en ese territorio, ¿no? El recopilar este tipo de información histórica nos ayuda a ver cómo ha ido evolucionando el territorio, sin duda alguna, pero también nos ayuda a pensar cómo podemos evolucionar en el futuro, ¿no? Cuáles han sido las consecuencias reales que teníamos. Son necesarios datos, tenemos que seguir recopilándolo y yo creo que con las nuevas tecnologías y en el escenario en el que nos estamos moviendo de pues smart cities, smart territorios, ¿no? es recopilar toda esa información que los diferentes sensores nos permiten captar, pues de alguna manera nos van a enriquecer de cara a las reflexiones que podemos hacer de cara al futuro, ¿no? Manuel, hablabas antes de la cantidad de escenarios que habían vivido los vecinos de As Pontes. Una generación ha vivido 3 escenarios. Yo creo que los vecinos de Sanxenxo, que van a ver estas imágenes ahora, los de mayor edad van a decir, sí, así era nuestro pueblo y así es ahora. Dice mucho esta aplicación del urbanismo, ¿no? Y en la costa es espectacular.
Sí, precisamente este trabajo, el trabajo del poner el vuelo americano, el vuelo del 56 con carácter continuo, lo comenzamos cuando estábamos haciendo el plan de ordenación del litoral, en el año 2008-2009, y que terminamos pues ahora hará 5 años, ¿no? Precisamente para preservar y recuperar en aquellos lugares que fuera posible la identidad de ese territorio costero, ¿no? En el caso de San Senso se ve que es una villa que, pues, en el entorno de Portonovo y del propio San Senso, que crece con todo ese movimiento turístico y que de alguna manera ocupa lo que es la parte trasera de la playa de Silgar y sube hacia la parte superior, pero también transforma por todo el cambio de la economía hacia esa economía de los servicios y turística todo el litoral, ¿no? Es un lugar en el que el crecimiento es mucho más explosivo, ¿no? Mucho más de golpe, por decirlo de alguna forma, no como en el caso de Aspontes o es un caso distinto al que veíamos antes de Puerto Marín, y es una situación que se da con carácter general en bastantes puntos de la costa. El urbanismo de alguna manera, y es un trabajo que queda pendiente hacer, reunirnos con los equipos redactores que planificaron o hicieron los planes generales de cada una de estas villas y que mirasen cómo era el 56, que mirasen cómo era su plan y que vieran cómo está evolucionando realmente el territorio para que nos ayuden a reflexionar sobre cuáles son los modelos quizás que pensaron y los que podríamos pensar de cara al futuro. De cara al futuro también mejorarlos, porque Manuel siempre se dice que la agresividad del urbanismo ha dañado mucho a Galicia. No sé si tú lo ves así. La agresividad del urbanismo, yo creo que es el planteamiento, o sea, más que la agresividad del urbanismo, el urbanismo en sí es una disciplina que yo creo que es necesaria, el pensar cómo van a crecer nuestras ciudades. Lo que creo que puede llegar a ser agresivo es el urbanista o quizás los pueblos, y que tenemos que entender que la manera de crecer de las ciudades ha de ser comprendiendo que se están integrando en una trama natural, en una matriz, en un territorio que le tiene que dar soporte. Y no puede crecer pensando en que la ciudad acaba aquí y empieza y el rural está en otro lado, sino que precisamente esa matriz biofísica, ese espacio natural, esas agras, esos campos cultivados que han posibilitado, o esa riqueza que ha posibilitado que ahí se funde una ciudad y que ahora nosotros la tengamos que planificar para crecer, pues de alguna manera tenemos que recuperarlas, tenemos que potenciarlas, tenemos que velar por ellas, porque de alguna forma podrían llegar a ser otra vez ese sustento, ¿no? Tanto que se habla ahora de los huertos urbanos, pues igual tendríamos que decir más urbanos al huerto, ¿no? Claro, ahora estamos viendo, por ejemplo, otro ejemplo que es la ciudad de Vigo. Claro, dice mucho cómo nos hemos organizado dentro de una ciudad. Tenemos otro ejemplo que también es el de Santiago. Claro, las ciudades han crecido en muchas ocasiones de forma desorbitada, ¿o no? Bueno, desorbitada. Es cierto que hay un dato que yo creo es importantísimo, que es muy interesante, que nos puede hacernos darnos cuenta de la situación en la que estamos, ¿no? En estos momentos, solamente en las áreas costeras hay tanta población como la que había en los años 50 en todo el mundo, ¿no? Entonces, de alguna manera, la población está creciendo y necesitamos ubicarla. El hecho de decir que las ciudades crecen de manera desorbitada, yo creo que es, bueno, realmente puede ser o puede parecer excesivo, y yo creo que lo que crece es en función de las políticas, ¿no? En estos momentos estamos viendo Santiago Compostela, sí, el crecimiento que tuvo con el ensanche y después con las decisiones estratégicas que se tomaron de dotarle de la capitalidad, con todo lo que tenía que ver con el campus universitario, con toda la población de funcionarios, edificios administrativos, infraestructuras estratégicas, pues hace que sea un foco atractor y que realmente en torno a Santiago se vaya estableciendo mucha población que viene del rural, al cual no le estamos dando los servicios igual adecuados, ¿no? Las ciudades están creciendo demasiado, yo creo que ya han crecido lo que tenían que crecer. Tenemos que empezar a repensar en la regeneración y rehabilitación de los espacios intermedios o interiores de esas ciudades, y también empezar a pensar qué tipo de modelo rural o qué tipo de modelo agrario queremos en esas zonas que de alguna manera tienen que seguir aportándonos calidad de vida y calidad en los productos y en el propio paisaje y la identidad, ¿no? Claro, es que al final el paisaje forma parte también de nuestra evolución como personas y como sociedad. Manuel, hoy que te tenemos aquí no podemos desperdiciar preguntarte por una situación que tiene en un conflicto, entre comillas, a una comunidad como es Castilla y León y Galicia, porque hace unos meses conocíamos que Castilla y León pedía a Galicia la devolución o que formase parte de su comunidad un pedazo de territorio que son 2 kilómetros, 2 kilómetros no, son 2.000, no puede ser tampoco.
no voy a decir, 2 millones de kilómetros cuadrados podría ser, Manuel, es una locura. Yo creo que son 2 kilómetros, la zona... Ahí pueden Son ser los 2 2 millones kilómetros de cuadrados, efectivamente. Qué barbaridad. Sí. Este sitio está 2 kilómetros cuadrados, me confirman mis compañeros. Este sitio está en el alto de la montaña de Lugo, en la zona de Opio-Ornedo, y es como una lengua que ahora reclama Castilla y León para sí. ¿Por qué? ¿Tú le encuentras una explicación? Yo no creo que, vamos, no he visto que reclamen todo lo que es la lengua en sí, sino que es una zona realmente en la que, por la justificación que me ha parecido escuchar, y tampoco le he seguido el tema con mucha atención, es precisamente para el mantenimiento de la carretera, que es de la Diputación de León, ¿no? Que de alguna manera entra de una forma, bueno, pues en algunas zonas a lo largo de esa frontera, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que estas fronteras son territorios que realmente son virtuales, son administrativos y son absolutamente, bueno, pues irreales. No vas al lugar y tú no ves esa línea. En muy pocos lugares del mundo esas líneas están pintadas, están trazadas e incluso en algunos lugares van desapareciendo aquellas que ya eran más visibles, ¿no? En las zonas fronterizas, en estas zonas no creo que sea el caso, porque en este caso creo que es más bien la gestión de una carretera, pero en otras zonas esta reclamación está surgiendo, este interés por esas zonas fronterizas están surgiendo precisamente por la ubicación de los eólicos y el rendimiento económico que puede llegar a dar, o la rentabilidad que puede llegar a dar que se implanten en un concello o en otro. De todas formas, yo creo que el trasfondo o la reflexión que deberíamos tener aquí es yo creo que el ejercicio por parte de todas las administraciones, desde el Estado, autonómicas, municipales y voy a decir incluso de barrios, de trascender de esos límites administrativos para comprender que el territorio, tal y como se puede ver en esa imagen, si quitamos esa línea, es un continuo. Y que de la población nos distribuimos de manera continua en ella. Y no tenemos que estar pendientes de los límites administrativos, o no deberíamos estar tan preocupados de los límites administrativos como puede ser el de emergencias, extinción de incendios, sistema educativo, sectores en los que perteneces y te hacen quizás recorrer grandes cantidades de kilómetros cuando puedes ir ahí al lado, ¿no? Claro. Ahí está, y más estos días de actualidad, lo artificial al final de los límites. Manuel Borovio, voy a repetir otra vez, son 2 kilómetros cuadrados, no esa barbaridad. Gracias por haber estado hoy en Más que Contar. Interesantísima esta aplicación, enhorabuena. Muchas gracias y que la disfrutéis. Buenas noches. Nosotros seguimos, todos, seguro que ustedes también nos hemos hecho alguna vez esta pregunta. ¿Qué hago yo aquí? En el caso de los protagonistas del informe en V de Mañana, esta frase adquiere todo su significado. Nuestros compañeros les presentan mañana, por ejemplo, a una sepulturera, al único hombre que compite en un club de gimnasia o al cura negro de Costa da Morte. Mañana a las 10, descontextualizados. Me llamo Desiré Kwaku Tano, soy de Costa de Marfil y vivo aquí en Galicia. Llegué aquí en Galicia llegué aquí en 2005. Y Mazaricos, ¿sabe? Hasta me llamaron el cura negro de Mazaricos. Hoy Desiré es el sacerdote titular de Brens, Ameisenda y Buxantes, 3 pequeñas parroquias de la Costa da Morte. Su llegada a Galicia provocó más de una mirada curiosa. A xente quedou impresionado cando viron salir da iglesia pois unha persona de color negra. Había xente que ao primeiro pois rechazaba un pouco polo seu color, pero pouco a pouco foron vendo como era el. ¿Qué tal, hombre? Muy bien. Bien. ¿Qué estabas haciendo? Pues estaba viendo la telenovela. ¿Con quién? Con mi madre. Su madre tiene... sí. ¿Cuánto? 84 84 es mi novia. ¿sabes? Es su novia. Es mi novia, ya. É así como ir un pouco á escuela, sabes? Porque está dicindo a misa, está facendo preguntas, e nós temos que contestar, e claro, e a xente, pois, un non contestan porque non saben, outros por vergonza, e está ben eso, sabes? Porque fai participar a xente, tal, o que pasa que a xente aquí non estamos acostumbrados a eso. Una persona que llega tiene que adaptarse, entrar en esa cultura, compartir lo que hay de bueno y también compartiendo la gente puede recibir todo lo que tiene, traer también. Así terminamos la semana, que disfruten del tiempo libre si lo tienen, que pasen un buen fin de semana y gracias como siempre por estar ahí.